Bueno, qué tema este, ¿no? La justicia que a veces te decía fuera de cámara, ¿no? A veces suena más a injusticia en un montón de cosas, por todo lo que nos toca ver y vivir, ¿no? Sí, el tema venía disparado por el caso de esta jueza McIntosh, bueno, que fue destituida, fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos judiciales. Eh, y ya habíamos hablado en su momento todo el daño que le hace a la justicia este tipo de cosas, porque la causa de Maradona tiene impacto a nivel mundial, y esto que había sucedido recorrió todo el mundo, todos los noticieros del mundo levantaron la noticia. Y en realidad lo que queda pegada ahí es la justicia como institución, que es uno de los tres pilares de los poderes, ¿no es cierto? El poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Y eso te llama y nos retrotrae al tema de la designación de los jueces, el famoso Consejo de la Magistratura, que ahí empieza el principio de todos nuestros males, cómo designamos a los jueces, porque ahí se mete la política, y la política cuando se mete, como decía Bielsa, cuando la política entra en el palacio, en los tribunales, la justicia sale por la ventana. Y en este caso, cuando la política se mete en el Consejo de la Magistratura, lo mejor que puede hacer la sociedad sale por la ventana. Y entonces ahí empiezan todos los acuerdos espurios, ¿sí?, entre los dos grandes partidos de turno, donde empiezan a repartirse los cargos de los jueces que van a designar, porque como bien la gente sabe, y ya lo dice el Martín Fierro, hacete amigo del juez, nunca hay que quejarse, siempre es bueno tener palenque ante rascarse. Entonces cuando los políticos hacen su desaguisado, tienen que ser juzgados por estas personas que fueron puestas a dedo encima, claro, porque no es por mérito ni nada por el estilo, ¿no? Que fueron puestos por el poder político que tienen que juzgar, y es el mismo poder político también que a través del Consejo de la Magistratura los puede sacar. A ver, ya me viene a la mente el caso de esta Corte de Justicia, que no le gustaba al Partido Justicialista, hicieron toda la movida para sacar a los miembros de la Corte, nombrar 15 jueces en la Corte y todas esas soluciones que en realidad no son soluciones para el hombre común, el que está caminando por la calle. Y por eso se justifica después que venga alguien y diga, hable en contra de la casta. ¿Por qué? Porque la casta, precisamente, el término despectivo es eso, es manejarse en el toma y daca y en repartirse cosas. Y a ver, yo hablo de esta jueza, y siempre que hay un juez polémico, siempre hay tenés que ver quién es el padrino que aparece atrás de ese juez, que fue el que lo hizo nombrar, o sea, que movió todos los hilos para que el Consejo de la Magistratura, o quien era el de turno, nombrara a ese juez. El otro día leí un artículo muy simpático de una persona que denunciaba a un senador, no sé si te acordás, famoso por La Pampa, Berongaray, que era radical. Y bueno, contaba la historia de Berongaray, que Berongaray había ido a Buenos Aires como senador. Los senadores en ese momento, algunos duraban 9 años, este tipo tuvo 9 años, tuvo 3 mujeres, ¿sí?, en Buenos Aires, y después fue acomodando, o sea, usando el poder judicial de La Pampa para acomodar, ¿sí?, a las mujeres o a las personas con las cuales tenía compromiso. Este hombre terminaba hablando de la jueza que terminó resolviendo el caso Dupuy, de este chico que le dieron, que se lo habían dado a la madre y después lo terminaron asesinando. Y entonces vos empezás a decir, bueno, a ver, cuando empieza a aparecer una persona que hace todo esto, personas, hablemos de jueces, ¿no es cierto?, y hacen todo esto desaguisado, y terminan saliendo por la ventana por un escándalo que ya es imposible de cubrir, atrás hay la mano de alguien muy poderoso que los bancó hasta el último momento, hasta que le soltó la mano. Claro. Y si querés, traigo casos cercanos. La Justicia Federal de Rosario está salpicada por casos de corrupción que son escandalosos. El juez Bailaque fue separado por estar inmerso en temas de estafa, de extorsiones, vinculado con su contador, era el mismo contador que creo que el de Alvarado, sí, vinculado a la droga. Ahora el juez civil de Rosario aparece vinculado con la autorización a la compra de dólares en un fideicomiso de una gente que compró 20 millones de dólares con la autorización de este juez,
y los vendió y se ganó $2 millones con esa bicicleta. Entonces, en vez de mirar las consecuencias, miremos dónde viene el problema. Y el problema viene en el Consejo de la Magistratura, que fue una institución que en teoría fue pergeñada para mejorar la justicia, pero después los políticos le metieron mano. ¿Sí? Pablo, a ver, sin ir más lejos, hace poquito renovamos la Constitución de la provincia de Santa Fe. Bueno, y se dejaron un lugarcito como para no hacerlo a mérito, sino por dedo también, y que la última palabra la tenga quien está en el poder de turno, ¿no? Y me parece que eso no está bien. La verdad que podrían haberlo mejorado, ¿no? Después de tantos años que teníamos una constitución que decían que no servía, volvieron a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, la maña está siempre, no es que quieren cambiar las cosas. Me parece que delante de un micrófono, delante de una cámara, te dicen una cosa, pero cuando están resolviendo los problemas no lo tratan de corregir. Sí, y además, delante del micrófono y lo que venimos hablando acá, volvemos de nuevo a una idea que vamos a hacer caballito de batalla hasta que se plasme realmente, que es el tema de la transparencia, ¿sí? Porque vamos a hablar y vamos a decir, bueno, mira, en el concurso ganó Marcelo Rosso, ¿sí? Bueno, ¿y cómo salió Marcelo Rosso? Estaba octavo. ¿Y qué pasó que los 7 que estaban arriba fueron descalificados? ¿Y por qué lo designaron a Marcelo Rosso? Porque acordate, y yo te vuelvo a traer de comentarios anteriores, de muy buena fuente, que yo te conté que se renovaban los miembros de las salas civiles y comerciales de Rosario, ¿sí? Que estaban todos los pliegos y todas las cuestiones técnicas designadas para que todos los jueces que había que cubrirse, creo que eran 7 cargos, se mandaran al Senado para tener la aprobación, y aparecieron legisladoras del socialismo a decirle al gobernador de turno que no podía ser, que los 7 vocales que iban a nombrar eran 7 hombres. Entonces tuvieron que sacar una mujer, y la mujer estaba, creo que en el puesto 22 o 25, o sea, había... Entonces, vamos a transparentar y vamos a decir, bueno, ¿por qué nombraste a esta mujer y hay 18 tipos de adelante que tienen más mérito y que concursaron? Porque si no, el concurso no tiene sentido. Claro. Porque ahí pasa lo que pasaría con una persona de bien. Yo no me voy a dejar manosear y presentarme en un concurso porque después ya sabemos que van a designar como juez a esta persona. Y eso hay que transparentarlo, porque la sociedad lo tiene que saber. Tan difícil será hacer eso, Pablo. A ver, es algo simple y algo que todos aplaudiríamos, pero de pie, ¿no? A ver, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no se quieren hacer las cosas bien? Pasa porque si la gente tiene apatía para ir a votar un domingo, imagínate que hablarle de la justicia no le interesa. Sí. A mí me viene a la mente cuando hablábamos del tema de la pandemia, ¿te acordás que los tribunales de Casilda estaban cerrados? Y no funcionaba, y no había causa de violencia de género, ni de alimentos, no había causa de absolutamente nada, y fuimos una manifestación enfrente de la plaza de los tribunales, y fuimos 30 abogados. O sea, para la sociedad el problema de la justicia no era un problema de la sociedad, era un problema pura y exclusivamente de los abogados, y en realidad no es un problema de los abogados, porque el problema es que cuando a vos te toca, y vos tenés un problema de salud, y tenés que ir a plantear, recién ahí te enterás de la justicia. Y ahí me preguntaba, ¿y cómo puede ser que esta jueza venga y tenga licencia de 60 días, y que haya el juzgado vacante, y que venga un tipo una vez por semana? Y bueno, porque nunca te interesaste, nos tenemos que preocupar. Y volviendo al tema de la magistratura, crearon en esa estructura bien pergeñada, por ejemplo, la designación de representantes de los abogados, por capital y por el interior, de los jueces, pero ¿qué pasa? Después politizaron esas cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon listas en los colegios de abogados para que haya una lista con sesgo político, para después, cuando designamos al representante, que debería ser un representante técnico, que te diga, mira, en este concurso fue amañado para que Marcelo Rosso salga juez, ¿sí? Porque además preguntarle a toda la gente que concursa, vos podés presentar antecedentes, rendir, ¿sí? ¿Y cuál es la calificación que te define en el tema de la ubicación en el puesto? La entrevista personal. ¿Qué dice en la entrevista personal? Nadie lo sabe, son privadas. Podemos hablar de fútbol, ¿entendés? Entonces, tenemos que transparentar todo eso y tenemos que dejar el tema del subjetivismo y la designación a dedo, porque estamos hablando de uno de los 3 poderes y estamos hablando del poder, yo insisto, es el más importante para el ciudadano, porque cuando yo tengo un problema con el Estado, tiene que ser el juez
que me defienda a mí. Cuando yo, consumidor, tengo un problema con un proveedor, con una grande empresa, es el juez el que me tiene que defender a mí. Cuando yo tengo un problema de salud con una gran empresa de medicina prepaga, tengo que ir al juez para que me garantice los derechos, declaraciones y garantías que están en la Constitución, porque si el que lo nombró el político de turno o la empresa de turno, las resoluciones que va a sacar, vos ya sabés que va a resolver. O la misma empresa que es parte del político, ¿no? Porque por hoy es muy común eso. Entonces, a propósito, ponen a dedo a quien después le va a salvar las papas, ¿no? Es así, lamentablemente es triste, pero es lo que nos toca ver en el país y que lamentablemente no cambia, Pablo, es triste, ¿no? Es así, fíjate vos, yo pensaba en los medios de comunicación. ¿Cuál es el problema de los medios de comunicación? Famoso tema de lo que dicen los ensobrados y qué sé yo. Todos los medios de comunicación responden a un interés. Entonces, ¿qué pasa? La gente dejó de creer en eso. Y entonces va ahora a los streaming, a los canales que resultan confiables, se informa por Instagram, por otros medios. También hay basura dando vuelta ahí. Sí, seguramente. Pero es mucho más creíble que un canal de televisión que tiene 60 años o que un diario que tiene 100. Pero acá no estamos hablando del derecho a la información, estamos hablando de la justicia. Claro. Y la justicia es una cosa que debe garantizar el Estado. Entonces, digo, y la política se mete en los medios, ¿no? Porque hay muchos políticos que son dueños de medios y lamentablemente llevan el pensamiento hacia el lado que ellos quieren, ¿no? Y bueno, por allí, si la gente a veces no es un poco bicha o no se da un poquito cuenta de cómo le taladran la cabeza, se pueden comer el garrón que les están vendiendo, ¿no? Sí, es así. Vamos a decirlo, hay un montón de medios que son de Vila y Manzano. Manzano, claro, fue un operador y fue un tipo que fue el riñón del gobierno menemista en los años 90. Y hoy tiene medio de comunicación. Entonces, yo me acuerdo de mi papá, que me decía, no hay medio de comunicación que gane plata, o sea, el medio de comunicación pierde plata. Entonces voy a decir, bueno, a ver, ¿para qué querés comprar Radio Mitre? Porque quiero comprar Radio Mitre porque yo quiero que Radio Mitre opine. Claro. Lo que vos querés que diga. No, lo que quiera, a lo mejor antes lo hacías más disimulado, pero por lo menos hoy, que me hoy dio. Es notable, no, hoy sí. Se sacan la careta. Sí, hoy es notable y a ver, no les importa nada, porque vos fíjate que según los canales que pones en Buenos Aires, te das cuenta cuál lleva la camiseta de uno y cuál lleva la camiseta del otro. Y se olvidan de decir la verdad, porque en el medio del blanco y negro hay grises, no hay medias tintas, pero bueno, hay canales que se olvidan de eso, ¿no? Y después tenemos los políticos que usan nuestros fondos, en vez de usarlos en las cosas que deberían usarlas, lo usan para pagarle a periodistas, para que los periodistas no critiquen al gobierno de turno. Y tampoco lo sabemos, porque tampoco lo transparentan. Claro, porque vos decís, ¿por qué le pagás 15 millones de pesos a fulano? Si eso sería transparente, las cosas serían claro, de manera, entonces ¿no? decime, mira, yo le estoy pagando a Rosso, entonces Rosso no habla mal de la Municipalidad de Casilda, porque... Es así como debería ser, claro, ¿no? Seguro. Para todos iguales. Seguro. Y yo después voy a resolver si como ciudadano quiero que mi intendente o mi gobernador gaste la plata en pagar medio de comunicación o arregle la ruta de S26 o arregle los pozos de la autopista o invierta... Pero estamos mal acostumbrados en este país, y ¿no? bueno, y es pero todo el reino del revés. Claro, lo que pasa es que en la medida que a nadie le importe, esta gente sigue haciendo, viste, como el Antón Pirulero, cada uno hace su juego. Si vos no ¿Por qué la gente, Pablo, es tan tonta? ¿Por qué no pedimos la transparencia de todas las cosas? A ver, porque estaría bárbaro, ¿no? En todos los estamentos. Estaría muy, pero muy bueno saber qué es lo que pasa, porque el dinero es de toda la ciudad, de toda la provincia, de todo el país, y estaría bueno saber qué se hace con eso, ¿no? Si lo supiese, Marcelo. Andarían distintas las cosas y tal vez el país estaría un pasito más adelante, ¿no? Porque toda esta corrupción que se mete también en los medios, en la política, afecta a la calidad de vida de todos los individuos, ¿no? De todos los habitantes de esta Argentina, que lamentablemente ven cómo el dinero que tiene que ir para un lado se va para el otro. Seguro, mirá, vos recién decías eso y yo pensaba, hubo un partido de fútbol entre dos facciones del sindicato de camioneros, y terminaron a los tiros, pero en realidad el problema era que ahí en el medio se robaron 16.000 millones de pesos, nada más, ¿entendés? Y esos 16.000 millones de pesos es plata del afiliado, ¿me entendés? Por eso los sindicalistas no quieren dejar el puesto, porque estando en ese puesto, primero que no trabajan, porque están haciendo, nunca sabemos qué hacen, ¿sí? Y segundo, que manejan grandes masas de dinero de las obras sociales y de los aportes sindicales, obviamente sin rendir cuenta. Entonces,
Entonces el trabajador dice, yo sigo esperando, y usted siga esperando, muchacho, porque no le van a dar lo que usted... Claro, y eso lo tenemos que trasladar a todos lados, Pablo. Mira, ayer recibíamos un video de Barrio Nueva Roma, que era de Hipólito Yrigoyen al 4100. Si vos hubieses visto en qué condiciones estaba ese sector de la ciudad, con Sebastián nos asombramos porque pensábamos que nos habían mandado una calle de la luna, ¿no? Porque eran todos pozos. No, yo paso por ahí. O sea, yo paso por ahí. Pero en ese momento, quien hizo esa pavimentación, teóricamente... tuvo una erogación de dinero para hacerlo. Yo me pregunto si se harán con los mismos materiales que por allí se hacen en otros países, ¿no? Porque si no, no estarían en esas condiciones. Entonces, si tendríamos la transparencia de todas las cosas, esto no pasaría, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo sin salir de Casilda. Y yo te hablo, el pavimento que está en la calle Buenos Aires, enfrente de las 4 plazas, o la calle Buenos Aires que va hasta el cementerio. ¿Cuántos años hace que se pavimentó eso? ¿Cuántos años hace? Un montón. Muchísimos. Sí, quisiera muchísimo. hablar. Yo me acuerdo que era joven, estoy hablando de hace más de 50, 60 años, 70 años. Yo no estaba seguramente. Bien, 70 años. ¿Sí? ¿Y cómo está? Impecable. Impecable. Y la calle de Hipólito Yrigoyen, que vos me decís, seguramente no debe tener más de 20 o 30 años. No, menos. Bueno, menos. Y ya se rompió todo. Al 4100, si quieren vayan a ver qué Sí, no, yo lo paso porque yo voy al gimnasio y doblo antes, porque en esa parte está en estado deplorable. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, falta de transparencia. La ruta, la S26, ya está destruida. Sí. La autopista que repavimentaron hace 6, 7 años, 5 años, ya tiene pozo de nuevo. Entonces vos decís... Siempre lo digo, me fui una vez a un país donde estaban haciendo una ruta nueva y me llamó la atención cuando pasaba porque era así la cantidad de cemento. No te miento, era así, tenía... más de 50 centímetros seguro, 60, 70 centímetros, era enorme. Claro, eso no se va a romper nunca, pero acá, si ponemos que sale tanto y destinamos menos de la mitad en el presupuesto, claro, después pasan estas cosas, ¿no? Sí, no, y después también tenemos la ruta que decimos que está pavimentada y cuando la vamos a ver se robaron toda la plata. Sí, sí. Porque está la causa también de vialidad donde se robaron todo el dinero y no se hizo nada. Qué problema que tenemos los argentinos. Y sí, ¿no? pero lo tenemos que solucionar nosotros, Marcelo. Tenemos que poner los pantalones largos. Porque ojalá que en algún momento se pueda. Por nuestros hijos, ya nosotros no sé si lo vamos a ver, pero para dejarle un futuro mejor a nuestros hijos, al menos, ¿no? Y creo que nosotros también como generación nos lo merecemos. Seguro. Nos merecemos ver eso. Porque seguro que sí.